Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Con José Antonio Aguilera. Buenas y misteriosas noches a todos. Hoy tenemos un caso que, como digo siempre, llevo muchos años queriéndolo contar. Y es uno de los casos, de los múltiples casos que nos llegaron a Onda Cero, a Misterios en la Onda. Y tiene una historia, una larga historia en el tiempo, muy larga historia en el tiempo, con unas consecuencias, con unas conexiones que a veces sorprenden. Y lo vais a ver. Yo este programa lo llamo Descubriendo a la Dama Blanca. Aunque tendrá otros tintes misteriosos, otros tonos, otras cosas que habrá por medio, pero esta es la protagonista, la Dama Blanca. Y es que en un 6 de abril, fecha que para mí es muy importante, del 2016, yo nací un 6 de abril, pues un 6 de abril del 2016 nos llega un caso que no deja de ser interesante. Es impactante por el hallazgo, por los acontecimientos. No quizás por lo paranormal, sino por la relación de una cosa con otra. Os lo voy a contar y así podréis ir juzgando. Nos trasladamos a Lora del Río, la localidad donde, hacíamos el programa, donde nos llegaban los casos. Por tanto, siempre hablamos de Lora del Río. Obviamente, pues un investigador habla de la ciudad donde investiga. Cuando algún día me traigáis casos o analizaremos casos de otras ciudades, ya lo hemos hecho, Zaragoza, Belchite, Ochate, pues iremos hablando de estos sitios que nos iremos a muchos sitios. Pero en este caso, estamos en Lora del Río. El centro de Lora del Río, ese centro, ese misterioso centro de la ciudad que tantas y tantas historias nos ha dado. Y es curioso, yo digo el centro de Lora del Río, mucha gente me dice el centro de Lora del Río, ¿por qué tantos casos misteriosos? Es que el centro, la parte antigua de cada ciudad, tiene sus historias misteriosas. El caso es que te tienen que llegar. Si no te llegan estos casos, obviamente no puedes hablar de ellos. Pero si te vas a Sevilla, pues sabemos que en el centro hay muchos casos misteriosos. Por lo tanto, no me es de extrañar que en el centro de Lora del Río pues sea otra ciudad con muchos casos misteriosos. Y como nosotros hemos metido el dedo en la llaga, hemos indagado y hemos extraído, nos llegan las historias. Y es que es curioso también, quiero decir, porque a raíz de esta primera historia que voy a contar, llegaron las otras dos y la tercera. Así que es un poco tirar del hilo hasta sacar lo que hemos dicho, descubriendo a la Dama Blanca. Veréis, volvemos al centro de Lora del Río. Una casa antigua, una casa señorial, muy antigua, muy grande, se hace una reforma. Una reforma que es importante por su antigüedad. Una casa con un patio andaluz grande, en el que se van a hacer viviendas en el interior.
Y entonces esta reforma consiste en construir casas dentro de una casa antigua. Para que sepáis que era una reforma de importancia. Se reforma prácticamente todo a excepción de la fachada, porque es un edificio clásico y ya sabéis que los edificios clásicos se tiende, o por ley, se debe de conservar la estructura de la fachada. Además es una fachada imponente, muy bonita, muy clásica, muy bonita. Bueno, pues en esta reforma, entre muros, aparecen lo que son los restos óseos de un humano. Restos de un cadáver de un niño pequeño. Obviamente, se paralizan las obras. Viene la policía, vienen los forenses, analizan el cuerpo y se hace una investigación. Bueno, pues aparentemente el cuerpo de este niño lleva allí decenas de años. Así que finalmente los restos del niño, del pequeño, se quedan en la casa. Se dice que, ya que lleva allí toda la vida, debería de quedarse allí. Pues tiempo después de la reforma, ya con la casa lista para vivir, los nuevos inquilinos se van a esta casa y habitan normalmente, ¿no? Bueno, pues es un matrimonio con una niña joven, con una hija joven, que tiene un novio. Pues el novio decide quedarse una noche a dormir allí. Se queda a dormir y, según comenta, aquella noche se les convierte en una noche de pesadilla. Golpes, porrazos, golpes en las puertas, pasos, pero sobre todo el sentir correr pasos como de un niño pequeño o como de niños pequeños. Prácticamente el sentir correr esos pasitos por los pisos por los pisos de arriba, por todo el edificio. Esa misma noche el chico, que no puede dormir por tantos extraños ruidos, va al pasillo y ve una señora con una bata blanca, con el pelo blanco, escondida en la penumbra, en una mecedora. Y esta señora está meciendo un niño. Y tiene la mirada perdida hacia lo que es una escalera, la mirada perdida hacia el fondo. Pero es que fijaros, el chico este piensa que es su suegra. Se le hace raro. ¿Mi suegra con un bebé en la mecedora? ¿A estas horas de la noche? Bueno, pudiera ser, ¿no? Al día siguiente se informa, pregunta, y su suegra no se había movido del cuarto en toda la noche. Pero es que no había nadie que pudiera ocupar esa mecedora con ese aspecto, y no había ningún bebé, ningún niño. Pero es que van al sitio, buscan la mecedora y dice, estaba mirando hacia allí. En ese momento, el dueño, el padre, da un respingo. Sabe algo que prácticamente en la casa nadie lo sabe, porque no lo quería contar. Justamente donde estaba la escalera y hacia donde miraba la mujer con ese niño, es donde apareció los restos
de ese niño emparedado. Imaginaros la impresión del momento. Pero poco después, una amiga de la inquilina, pues también decide quedarse a dormir junto con su amiga en esta casa tan grande. Y de nuevo noche de pesadilla. Noche en la que no deja de escucharse las carreras de niños. Y nos cuentan que, como anécdota, estaban en épocas de Juegos Olímpicos y estaban constantemente viendo juegos de atletismo. Y entonces, ya como normalizando la situación, empiezan a bromear con estas carreras de niños. Una de las chicas dice: oye, las carreras han terminado por hoy. ¿Puedes parar un poco? ¿Y qué creéis que pasó? Las carreras pararon. El ruido de correteo cesa. Las dos chicas estupefactas, con curiosidad, se ríen y de repente la inquilina dice: ya puedes volver a correr. Y de nuevo se reanudan las carreras. Fijaros, ¿no? Parece que son carreras de niños por los pasitos cortos, rápidos, pero además responde. Y es, vamos a decir, educado, ¿no? Porque obediente, más que nada. Porque obedece a lo que le dicen. No tengo casos similares en el que pueda decir que ocurre esto. Es la primera vez que escuchaba algo así. Y era muy curioso, bastante curioso. Bueno, pues a raíz de todo esto, el dueño, el propietario, investigó para saber quién vivió en esa casa. Y le llegaron información sobre la familia anterior, la familia que tenía esa casa tan imponente y tan grande. Y le contaron que todos sus hijos habían muerto de tuberculosis en el entorno del 1930. Y que el más pequeño de ellos, el niño más pequeño, se dejó enterrado en la misma casa. Con lo que además coincide con la datación del cuerpo encontrado en esa misma casa. El cadáver del niño emparedado. Supuestamente, la madre, al perder todos sus hijos, decidió quedarse con el cuerpecito de su hijo pequeño y tenerlo cerca. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook. Misterios en la otra dimensión. Y como hemos comentado este caso, y tenemos también expertos y amigos en historia, he querido consultar con nuestro querido amigo Jesús Mena para ver si es común este tipo de internamiento, este tipo de emparedamiento, si estos casos son normales o no. Vamos a hablar un poco de la tuberculosis y de este tipo de enterramiento, enterramiento intramuros. Para ello, bueno, pues acabo de hacer una llamada a Jesús Mena, muy buenos días. Buenísimos días. Ahora mismo, que estamos grabando esto. ¿Qué tal? Pues Antonio, un placer estar por aquí contigo una semana más. Para nada, un placer tenerte aquí y que me puedas atender a esta llamada.
La verdad que es un tema muy interesante. Oye, es curioso, ¿no? Como vamos a poder ahondar un poco en un fenómeno que realmente, oye, parece que la tuberculosis es una enfermedad que está erradicada, pero recientemente han salido noticias en las que la tuberculosis parece que está volviendo a emanar de una forma determinante, ¿no? Sí. Y también, por desgracia, creo que hemos vivido una pandemia, y la tuberculosis fue una pandemia que realmente no solamente se extiende durante 4 o 5 siglos, sino que está considerada como una de las enfermedades más antiguas del mundo, José Antonio. Incluso ya Heródoto, en esos primeros estudios que hace, ¿no?, sobre el mundo histórico, que es una de las grandes referencias históricas que tenemos a nivel de historia, de historiador, ya nos habla, ¿no?, de esa enfermedad, de esa fiebre consumidora, ¿no? Lentamente consumidora, fíjate la definición que él hace, y que viene a atestiguarnos que ellos conocen esa enfermedad, esa patología. Claro, se supone que es una enfermedad que está ahí desde que el hombre es hombre y que, bueno, proviene, por ejemplo, de tomar la ingesta de leche cruda, por ejemplo, ¿no? Se ha dado muchos casos, también alimentos crudos, como alimentos cárnicos. Y la verdad es lo que tú dices, ¿sí? Es lo que tú dices, que ahora mismo se está expandiendo otra vez la tuberculosis y están llegando alertas a través de toda Europa de un brote de tuberculosis. Y, oye, hay que tener cuidado, ¿no? Hombre, por supuesto, José Antonio. Como tú bien dices, el comienzo, bueno, pues desde que el hombre es hombre, básicamente, ya desde el Neolítico tenemos referencias a la propia enfermedad de tisis, como posteriormente será conocida, o tuberculosis. Tú fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que en la zona africana se han encontrado restos de más de 20.000 años, y es a partir de ahí, a partir de estudios óseos, evidentemente, como han podido identificar que esos individuos murieron a causa de tuberculosis. Es ahí donde se produce, quizás sea en el cambio, ¿no?, del ser humano, de pasar de un carácter más nómada a un carácter más domesticado, ¿vale? Un carácter más sedentario, cuando comienzan a emanar, porque se produce el consumo de unas carnes ya más, vamos a decir, como tú bien has dicho, unas leches más estancadas, de una forma más todo, un carácter más domesticado, pero quizás un poco sin tener los controles y el conocimiento necesario para poder llevar a cabo eso. Entonces, cuando se produce la mutación de una bacteria, que será la Mycobacterium, que evolucionará, como bien dices, de los propios animales a un carácter más, vamos a decir, más agresivo con el ser humano, que será de bovis a tuberculosis. De ahí recibe su propio nombre a día de hoy para nosotros, ¿no? Entonces, sí. Fenómeno, bueno, yo creo que interesantísimo, porque tenemos la peste. Parece que la peste es la gran enfermedad protagonista de nuestro pasado. Sin embargo, vemos como la tuberculosis o tisis también ha formado parte de nosotros. Bueno, yo tengo reconocido, tengo aquí estudiado, que le llegan a llamar la Gran Peste Blanca, que además empezó una gran epidemia en el siglo XVII que se extendió por toda Europa y que prácticamente 200 años después, siglo XVII, XVIII, XIX, casi 20, que es cuando nos ocupa nuestra historia, seguía esta epidemia, ¿no? Vamos ahora a retomar la época 1939, 1940 más o menos, cuando se supone que se data este cuerpo que aparece intramuros. Hablamos de una posguerra en España, una hambruna, que se supone que eso favorece también la epidemia de tuberculosis, ¿no, Jesús? Sí, evidentemente, José Antonio, has dicho esto y me parece eso, ¿no? Ese concepto que tenemos de la tuberculosis como un producto o una enfermedad muy globalizada. Ya puedo añadirte que incluso sabes que, o hemos comentado en alguna ocasión, trabajo en un archivo de un hospital histórico. Yo he encontrado casos de tisis, porque es como lo definían en aquel momento, de forma reiterante a lo largo de todo el siglo XVI y de forma más masiva durante el siglo XVII, y ya evidentemente en el siglo XIX y XX, pues de una forma ya básicamente con un diagnóstico mucho más claro, ¿no? Mucho más evidente y con unas patologías claras. Es curioso el caso que me estás diciendo. La enfermedad se transmite por el aire también, por propia respiración. Son muchas las maneras de poder transmitirlo. Tiene la vía aérea uno de los puntos principales. De ahí de que muchas veces sea conocida como la peste blanca y que llegaran a utilizarse pues falsas mascarillas del momento, ¿no? Incluso pañuelos que cubrían los rostros o parte de los rostros para evitar, sobre todo, cubrir nariz y boca
para evitar ese contacto directo en el aire con una enfermedad que realmente pues estaba patente en el propio ambiente. Lo extraño de todo esto, bueno, ese caso que tú dices de este chico, ¿no?, descubierto emparedado o enterrado en la década ya de los años 40, es decir, un periodo posterior a la posguerra, un periodo donde destaca sobre todo la hambruna, la falta de recursos, por supuesto, y además una zona como es Andalucía, porque bueno, hay que partir de que evidentemente España sufre la guerra civil a lo largo de todo el territorio, por supuesto, pero los pueblos o las zonas más vinculadas al mundo relacionadas con la agricultura, ¿no?, y la ganadería son, por supuesto, pues algunas de las zonas más, vamos a decir, sufridas, las que reciben los mayores golpes, sobre todo por la decadencia, ¿no?, que existe en esas poblaciones. Poblaciones que llevan ancladas al pasado de algunas casas, algunas construcciones, el urbanismo de algunas de ellas no cambiaba desde el siglo XVIII. El arraigo, la superstición, todo ese tipo de cosas es algo que se mantiene muy patente en este tipo de localidades, y evidentemente cuando llega la hambruna pues se hace notar y provoca el resurgimiento o el alzamiento de enfermedades que encuentran aquí el mejor caldo de cultivo. Curiosidad, bueno, pues que este chico acabe emparedado o enterrado en su propia casa. Creo que, bueno, hay que buscar un aislamiento. Según me comentas, pues son varios los miembros de la familia que fallecen. ¿Y por qué queda en casa? Bueno, yo creo que en la propia conciencia de la guerra civil, vuelvo a insistir en lo mismo, creo que caló profundamente no solamente a nivel físico, sino por supuesto a nivel psicológico. Las personas, el arraigo, esos fuertes lazos, ¿no?, que se crean entre familias que quedaban despedrigadas, que quedaban destrozadas, enfrentadas, ¿no?, y que tú vieses cómo tu familia poco a poco iba perdiendo la vida. Y creo que eso es muy duro, muy difícil de entender, que te separasen de nuevo, ¿no?, de esos seres queridos que posiblemente en otras circunstancias también habéis visto perder a tus propios padres, a tus propias familias cercanas, hermanos, ahora a tus propios hijos. Claro, es que bueno, entonces, yo me pondría en el papel de este padre y de esta madre que pierde a todos sus hijos por una enfermedad, que quizás a lo mejor se han ido contagiando entre ellos mismos, ¿no? Por desconocimiento, han ido cayendo uno a uno. Eso tiene que ser muy duro, ¿no, Jesús? La medicina, en aquel momento, volvemos a ese punto, José Antonio. La medicina, frente al avance que va a sufrir también durante la Segunda Guerra Mundial, hay que tener en cuenta que este tipo de patología era muy difícil de entender y de tratar. ¿Qué ocurre? Que evidentemente pues también tiene aquí un peso, como te he dicho, ese anclaje al pasado hace que también lo pueda llegar a entender la familia como un castigo de Dios, ¿no? Por cualquier razón, no sabemos. Aquí tendríamos que investigar un poco quizás la mentalidad política que nos definía, quizás actos deplorables que algún miembro familiar podía haber realizado y que ellos tomasen como consecuencia de ese castigo, vuelvo a referir en ello, castigo de Dios que ha caído sobre su propia familia a consecuencia de ello. Lo que me gusta, porque vemos un carácter puramente antropológico, es la idea del enterramiento en la propia casa, buscando ese arraigo, esa unión, no ese lazo que no quiere que se rompa, porque hay menciones ya, sabemos que con el mundo romano tenemos necrópolis fuera de las ciudades, aparece establecido en las leyes de trazado urbano de la antigua Roma, pero sabemos que culturas anteriores llegaban pues a enterrar a sus fallecidos debajo de sus propias casas. ¿Para qué? Para que ese núcleo familiar nunca quedara roto. Además, esas personas se convertían ya básicamente en custodios y protectores de la familia. Yo creo que ahí vemos ya el origen de consecuencias como esta, de que esas familias enterraran a su hijo lo más próximamente cercano a ellos. No solamente en el mundo, es decir, prehistórico o el periodo antiguo más lejano, sino también en la antigua Roma, aunque tengan esa conciencia de necrópolis o de enterramiento cementerio alejados de los núcleos urbanos, también tendían a buscar una práctica que eran las famosas mascarillas funerarias, ¿no? Hacer esos bustos
que una vez al año ellos volvían a dotarlos de vida, intentar que esos bustos materializaran a las personas que faltaban y que permitía de una forma u otra que esa familia volviese a reencontrarse. Vemos como el tiempo va pasando, pero que esa conciencia sigue, yo creo que básicamente tal cual. Incluso la idea de panteón, vemos un panteón, la idea de un panteón es mantener a la familia unida en un mismo espacio. Claro. Esta familia de la que estamos hablando, en unas circunstancias, como ya hemos dicho, ¿no?, tan deplorables como sufrir una guerra civil y una situación de posguerra donde todo era bastante crudo y negativo, no tendría a lo mejor la posibilidad, ¿no?, de tener esta visión de tener un panteón, de buscar un futuro o una unión de ellos, y también esa idea de enterrarlo lo más cercano posible es esa visión de una madre de quizás no querer separarse del último de su hijo, del último de sus vástagos, y de una forma u otra mantener la familia lo más unida posible, incluso después de la muerte. Pues Jesús, ¿sabes por qué me gusta hablar contigo? Porque es que no necesito preguntarte nada, porque me has respondido a todo lo que tenía que preguntarte. La verdad que me parece que me has leído la mente. Pues bueno, bonita lección de historia, desde luego. Seguiremos indagando en este tema porque, bueno, yo te he mandado la información y tú sé que has mirado en hemerotecas y en todos lados, y quizás algún día podamos aportar más cosas. La verdad que eso... Dime. La historia está viva, José Antonio, es decir, lo vamos viendo, ¿no? Noticias como esta y todas las que surgen diariamente nos demuestran que la historia no es un fósil, valga la redundancia del tema con el que estamos hablando, no está enterrada, está realmente enterrada, y lo que quiere es que lo desentierren para poder ser algo que llegue y que se conozca. Este chico, de una forma u otra, que te ha llegado a ti esta información, esta noticia, y parece que, como siempre me gusta pensar, que a lo mejor él mismo, ¿no?, la propia familia quería que se hiciera justicia con todo lo que ellos representaron, y que quedó perdido en la memoria, y que trabajos como el tuyo pues contribuyen a que salgan al exterior y quizás volver a unirlos y darle pues quizás esa unificación que perdieron a causa de esa enfermedad, y que gracias a ti hoy, ¿no?, pues están más cerca de él. Bueno, pues todo esto lo tendremos pendiente y lo seguiremos analizando. Jesús, muchísimas gracias, no te robo más tiempo, que sé que estás muy ocupado. Tenemos muchas cosas pendientes, seguramente pues tengamos el próximo programa sea contigo, porque tengo muchas ganas. Tenemos 4 o 5 temas todavía por ahí que podemos hablar. Así que nada, muchísimas gracias y estamos muy pronto en contacto. Pues un placer, José Antonio, como siempre. Tenemos proyectos muy bonitos que creo que van a sorprender a aquellos que están ahora mismo escuchándonos, a nuestros oyentes, y bueno, con mucha ilusión, muchas ganas, y a seguir trabajando y desentrañando misterios de la historia, José Antonio. Pues vamos a seguir con la siguiente historia porque tiene mucha relación con esto que hemos comentado. 2 años después, el 8 de febrero del 2018, nos llega un caso de nuevo a la radio. Lo trae Jesús. Y digo Jesús porque no es el nombre real de la persona, pero lo vamos a llamar Jesús para proteger su identidad. Y Jesús nos cuenta que en los años 80, un tío suyo contaba un hecho que le ocurrió y que cuando lo contaba con preocupación. Es algo que a su tío lo mantenía impresionado y aún así seguía consternado. Bastantes años después, prácticamente 30 años después, todavía su tío seguía consternado e impresionado por aquella historia. Otra vez, en el centro de Lora del Río, su tío tenía una casa familiar. Una casa muy grande que constaba de varias edificaciones y que prácticamente contaba con una manzana de tal manera que conectaban varias calles y que además colindaba con otras viviendas que eran las de sus hermanos. Por lo tanto, hablamos de una vivienda familiar que fue dividida en partes para cada hijo
y todos los hermanos pues vivían juntos, de tal manera que estaban unidos por un patio y podían conectarse entre ellos y poder visitarse internamente unos hermanos con otros. Se podía acceder fácilmente de una vivienda a otra. Pues es curioso, porque este tío de Jesús tenía la costumbre de cenar junto a otros hermanos. Y luego tenía que volver a su casa cruzando un frío y oscuro patio. Una noche de luna llena, este hombre, después de cenar, cruza el patio. Entra por lo que eran las cuadras de la vivienda, porque por ahí se accedía a la suya. Y en las mismas cuadras le invade una extraña sensación de que le está observando alguien. Se siente observado por alguien. Sentía que pese a estar solo en su casa, alguien le miraba. ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación? Esa sensación de que te están mirando. Esos ojos clavados en la nuca. Pues eso precisamente le pasaba al tío de Jesús cuando volvía de cenar y atravesaba aquel oscuro patio para entrar en su casa. Pues buscando la luz de la luna, que iluminaba tenuemente todo lo que había alrededor, mira hacia arriba y observa que en una de las ventanas hay alguien. Quizás esa persona que le está mirando, pero es que es una mujer. Es una mujer vestida con una bata blanca o un camisón blanco y tenía el pelo blanco y lo miraba muy fijamente. De repente le invade el miedo y asustado piensa: ¿y qué hace una mujer en mi casa? Además una mujer de pelo blanco mayor. ¿Qué hace en su casa? ¿Han ocupado mi casa mientras he ido a cenar? Era extraño. Pero es curioso porque su casa, como era tan grande, estaba en una de las edificaciones de su vivienda que él no ocupaba. No necesitaba tanto espacio. Tembloroso, deja pasar la noche. Como ese sitio está con llaves, sabe que no pueden acceder teóricamente a su casa y tiene vamos a decir, un poco de tranquilidad, ¿no? Pero de todas formas no puede estar plenamente tranquilo. Pero se va a su casa y deja pasar la noche con el pensamiento de que han ocupado esa parte de su vivienda. Al día siguiente, llama a un amigo para contarle que cree que le han ocupado la casa. Entonces, los dos deciden ir al sitio donde supuestamente estaba la mujer. Resulta que la puerta estaba cerrada con llave. Es una puerta de madera antigua, una puerta que por la humedad y el tiempo es débil, por lo que pudieron derribarla fácilmente. Esta puerta no ofreció mucha resistencia. Pero lo que había dentro fue lo que les sorprendió, porque la puerta estaba atrancada con una barra de metal por dentro, una barra de hierro grande por dentro. No había nadie, no había personas, no había nadie. La ventana estaba cerrada, intacta, sin indicios de haber sido forzada. Lo único que había en esa habitación era
una mecedora antigua. Posteriormente, Jesús le preguntó a su tío si recordaba aquella mecedora. Y su tío le dijo que la mecedora estaba en muy buen estado. Sobre todo porque era una habitación que tenía mucha humedad, que había mucho polvo. Y le resultó extraño el hecho de que la mecedora estuviera bien conservada. Además, en una habitación vacía donde no había nada. Es que no tenía sentido que ahí hubiera una mecedora. Quizás esta historia hubiera quedado como un hecho aislado y no trascender si no hubiera sido porque 2 años antes, un 6 de abril del 2016, contamos el relato del niño emparedado. Y es que Jesús era oyente del programa y escuchó la emisión del caso. Y cuando su tío le volvió a contar la historia, se le encendió una luz en la cabeza. Ambas casas, en el centro de Lora, ambos con una mujer de blanco, y sabía que desde los años 80 hasta hoy las casas se vendieron y se reformaron y se hicieron viviendas nuevas. Pues en las indagaciones de Jesús descubre que la parte de la mecedora, la habitación donde estaba la mujer y la mecedora, la señora de blanco, coincidía con la vivienda donde se encontraron los restos humanos de ese niño que aparentemente había muerto por tuberculosis. Es decir, todo era la misma casa. Pero es que probablemente pudiera ser la misma mecedora. Pero hay más. Hay mucho más. Seguimos en el 2018. 30 de noviembre. Se nos presenta un caso en el estudio de Onda Cero. Nos vienen a hablar 2 testigos de una casa señorial antigua en Lora, en el centro, obviamente. Una casa que se adquiere y se reforma en 1987 por el Estado. No voy a dar detalles, no quiero dar detalles porque este edificio de por sí tiene un único programa. De hecho, voy a recuperar algunos de los testigos. Seguramente pueda recuperar algunos de los testigos y entrevistarlos y nos contará esta historia, porque es impresionante. Por lo tanto, no voy a dar pistas, tampoco para comerme la historia en un futuro, porque es impresionante. Lo digo que es impresionante. Entonces, se compra para hacer un edificio público, un edificio de oficinas públicas. En la misma reforma aparecen bastantes restos humanos. Esqueletos y cráneos humanos completos. Así nos lo dice el testigo. De hecho, nos recalca que cuando aparecen, se ocultan para que no les paren las obras. Estas obras tienen un plazo para hacer estas oficinas y si las paran, pues no, se van a cumplir los plazos y podría haber problemas, ¿no? Cosas que suelen pasar. Bueno, pues nosotros ya conocíamos históricamente lo que ocurría en la zona, lo que había en la zona. Pues en el programa tenemos un historiador, Rafael Linares,
que tenía pues sus investigaciones, sus indagaciones sobre la zona, porque queríamos saber, ¿no?, el centro de Lora, lo que tenía. Y daba la casualidad de que ya teníamos el estudio hecho para cuando nos vino esta historia. Sabemos que allí, lo que es ahora la Plaza de Andalucía, el mercado de abastos, un lugar emblemático en Lora, de Aníbal González, un gran arquitecto, pues anteriormente allí había un convento y cerca estaban las murallas antiguas de la ciudad, por lo que era normal que allí hubiera enterramientos, puesto que se supone que aquello era suelo sacro. Por lo tanto, no era raro el encontrar cuerpos por aquella zona. De hecho, en futuras obras, en la calle, en la calzada y en los alrededores, se han descubierto muchos cuerpos. Por lo tanto, es normal, ¿no? Vamos a seguir con el edificio, porque después de aquellas reformas, en 1989 se abren las oficinas y aquí comienza lo extraño. En resumidas cuentas y sin dar muchos detalles, podemos decir que desde la misma reforma los propios constructores avisaban de cosas extrañas, como movimiento de herramientas, sombras que aparecían entre ellos, que se movían entre ellos. Pero es que, por lo visto, hacían pruebas dejando los utensilios en un sitio para ver si se movían por la noche y al día siguiente aparecían en otro lado. Pero es que estaba todo cerrado con llave. Extraño, ¿no? Bueno, pues ya digo que una vez reformado y puesto en funcionamiento estas oficinas, ocurren cosas muy raras, como la desprogramación de equipos informáticos, que además estos equipos informáticos no se suelen desprogramar, están hechos para eso. De hecho, hablamos con un experto y nos comentó que para que eso ocurriera debían de seguirse unos pasos explícitos, incluyendo la eliminación manual de algunas licencias, puesto que eran equipos ubicados en red. Nos lo decía tal cual, eran unidades tontas que de por sí no funcionan. Solo funcionan si se conectaban al servidor principal. ¿Cómo entonces se podía desprogramar eso? Bueno, pues una tarde que estaban solas las limpiadoras, empezaron a escuchar ruidos por el edificio. Pasos. Correteos. Como si alguien estuviera caminando y correteando por el edificio. Suben arriba y no hay nadie. Pero es que ahora los pasos se han trasladado al piso inferior. Ya entran en pánico y llaman a la policía local, que se personaliza al edificio. Hacen una batida completa, revisan mueble por mueble, armario por armario, puerta por puerta, habitación por habitación, fichero por fichero, todo el edificio. Y no hay nadie. Pero es que los pasos se siguen escuchando. En una ocasión llegaron a ver a un hombre vestido de época pasear por los pasillos. Ellos dicen que una persona vestida así llamaría la atención porque era muy de época, muy antiguo. No es como viste nadie actualmente. Pero este detalle lo dejaré para cuando hablamos del edificio, porque nos lo cuentan con todo lujo de detalles. Pero
Como detalle reseñable, un trabajador que era muy guasón se reía de los compañeros porque decía que siempre estaban acojonados y él no había visto nunca nada allí. Tantas veces, tantos días que había ido allí a trabajar, pues él no había escuchado nada raro, no había visto nada raro, ni le había pasado nada raro, tanto como cuentan sus compañeros. Y se reía, le decía que estaban acojonados, que estaban sugestionados por la influencia de un edificio antiguo, por la influencia de la zona. Pues, curiosamente, y como escarmiento, este hombre no tuvo más remedio que quedarse solo una tarde por el volumen de trabajo que tenía acumulado. Pues esa misma tarde tuvo que personalizarse la policía local de nuevo allí. Este hombre llamó a la policía. Lo que ocurrió no lo sabemos. Lo que vio esta persona tampoco lo sabemos. Y nunca lo sabremos porque esta persona falleció recientemente y nunca contó lo que vio a nadie. Solo sabemos que inmediatamente después de esto pidió el traslado de esa oficina y no volvió a pisar más ese edificio. Y es curioso porque en un principio hemos hablado de la Dama Blanca y no sabemos si tiene relación o no, o si se llega a ver en este sitio. Pero si os hablo de este edificio es porque tiene mucha relación con los dos casos anteriores. Y es que este edificio colinda con el anterior. Está pegado, está al lado. Pared con pared. Así que igual es probable que la Dama Blanca de nuestra historia, o los niños del primer caso, los que correteaban por el edificio, quizás anden por aquí pululando. Y esos pasos que se escuchaban sean de ellos. ¿Recuerdan esos ruidos de pasos como de niños del primer caso? Que les decían, para, y paraban, corre, y corrían. ¿Pueden ser los mismos? ¿Jugaban al escondite con los empleados y con la policía? Pues gracias a todas estas historias contadas en el mismo entorno, prácticamente en el mismo sitio, por no decir el mismo sitio, y gracias a todas las indagaciones que teníamos sobre la zona, sobre los edificios cercanos y otras tantas historias que nos habían llegado del centro de Lora, otras tantas historias impresionantes, pudimos crear un mapa de actividades paranormales en el centro de Lora del Río. Y pusimos todas las cartas sobre la mesa. Todos los casos, todas las historias, todas las indagaciones. Y se nos ocurrió una idea. ¿Por qué no hacemos una ruta misteriosa contando esas historias reales que nos han llegado, esas leyendas y todo el contexto y toda la historia del centro de Lora? Sería magnífico. Bueno, fue un éxito, os lo aseguro. Estas rutas nos han dado muchos buenos momentos, muchas buenas historias, y las repetimos muchas veces. Funcionó. Era espectacular, os lo aseguro.
Y es que obviamente contamos, por ejemplo, la historia del niño emparedado, de la mujer de la mecedora, que aparece en varios casos y que ambas estaban en la misma ubicación, en situaciones diferentes en el tiempo. Y cuando empezamos a contar esto, de repente, en una de estas rutas, un matrimonio muy joven nos dijeron que vivían en la zona, en unos pisos que habían hecho recientemente y que tenían un bebé pequeñito. Al finalizar la ruta y cuando nos despedimos de los asistentes, se nos acercan y nos cuentan algo que nos hiela la sangre. Además, fijaros, esperan a que todo el mundo se vaya, se quedan allí pacientemente, como en tantas rutas nos ha pasado, ¿no? Y que alguien nos cuenta una experiencia. Y además, de hecho, lo sabemos. Sabemos que cuando alguien viene a la ruta y tiene algo que contar, se espera, porque no quiere que el resto se entere. Algunos sí lo cuentan, ¿eh? Ojo, algunos lo cuentan públicamente. Pero ellos dos estaban bastante preocupados por algo. Algo les preocupaba. Algo los tenía en vilo. Y se les notaba. Así que, como os digo, se esperan a que todo el mundo se vaya. Empiezan a hablar con nosotros y nos dicen que tienen que contarnos algo. Eso que nos cuentan, os digo, os reitero, nos hiela la sangre. Resulta que en esa casa de la zona tienen un vigilabebé. Es para el bebé, para vigilarlo por las noches, pues cuando llora, cuando le ocurre algo, por si se mueve, por si se despierta. Pues resulta que algunas de las noches el bebé llora desconsoladamente. Pues en una de estas noches que el bebé llora desconsoladamente, la madre coge el vigilabebés y en la pantalla donde se ve la cuna, observa que hay alguien con el niño. ¿Os podéis hacer una idea de quién o qué? Aparentemente, una señora de blanco, con un camisón blanco. Es obvio que ese aparato, y por ser de visión nocturna, pues aparecen los colores en torno como si fuera una televisión en blanco y negro con tonos verdosos. Por lo tanto, no se pueden distinguir los colores, ¿no? Pero ella nos decía que el tono blanco del camisón era perfectamente distinguible. En ese momento, la madre va corriendo a ver quién está con el niño. Y no hay nadie. Pero es que a raíz de esto, y en sucesivas ocasiones, el propio padre es el que ve personalmente a la mujer de blanco paseando por el pasillo, como yendo al cuarto de bebé, o simplemente estática en el pasillo con la mirada perdida. Después de que nos contaran esta historia, les pedimos permiso para poder hacer una investigación, poder ir al sitio, poder analizar, poder tomar datos, pruebas, fotos, grabaciones, todo lo que se suele hacer en una investigación de hechos paranormales. Y ellos aceptan. Nos dan el número de teléfono como medio de contacto y empezamos a hablar con ellos. Y finalmente se cierran en banda, no nos dejan. Tienen miedo. No quieren saber qué es lo que hay allí, pero sí lo que quieren es que aquello se acabe, que los deje en paz, que puedan vivir tranquilamente, porque hasta se habían planteado abandonar aquella vivienda, una vivienda nueva que habían adquirido nuevamente. Pues se habían planteado hasta irse de allí. Pero es que
intentamos grabar el testimonio de estos dos chicos, que nos lo contaran en la radio o personalmente, y tampoco conseguimos sacarle nada más fuera de aquella noche en lo que nos contaron. Y es que, al oír los dos casos de la Dama Blanca, obviamente empezaron a hilar con lo sucedido en su casa. Eso que para ellos no tienen explicación y que se le escapa a su comprensión. Pues empezaron, claro, obviamente, si yo veo una mujer de blanco en mi casa y yo te cuento que a 100 metros en otra casa se ha visto 2 veces en la historia una dama blanca similar, ¿qué pensáis vosotros? Como habéis podido escuchar y se han expuesto aquí los casos, prácticamente, bueno, hemos expuesto 4 casos, 3 de ellos tienen relación directa con el fenómeno. El caso del edificio público, pues quizás difiera un poquillo, aunque sigue teniendo, vamos a decir, fenómenos paralelos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos decir que a lo mejor no esté la dama de blanco ahí? Yo a este programa lo he querido titular La Dama de Blanco porque nos aparecen 3 historias. Pero quizás, bueno, pues yo lo podría llamar terror en el centro de Lora, pánico en el centro de Lora o experiencias paranormales en el centro de Lora. Pero es curioso, ¿no? Porque parece que todo está en torno a esta dama de blanco con ese bebé o esa mujer de blanco que pasea por el sitio y que va buscando al bebé de este matrimonio joven que está por ahí, por el entorno, y que también parece que tiene relación con ese cadáver, ese cuerpo de ese niño que aparece intramuros, enterrado intramuros, emparedado, y que ya hemos contado, ¿no?, de la tuberculosis, esta enfermedad que causó estragos, sobre todo por el hambre, la hambruna, la mala situación que se vivía en aquellos tiempos. Parecía favorecer esta enfermedad. Y que quizás esa madre, esa pobre madre, no tuvo más remedio que despedir a sus hijos. No sabemos cuántos hijos, la verdad. No llegamos a recordar, o sea, no nos llegaron a decir cuántos hijos. Pero perderlos todos. Y enterrar al último en la propia casa para tenerlos cerca. Eso tiene que ser durísimo. Eso tiene que ser durísimo. Para unos padres, ¿no? El perder a esos niños. Perder sus hijos por una enfermedad. Todos. Y decidir quedarte con el último para que esté contigo en la casa. ¿Qué entra en la cabeza de una persona, no? Para decidir enterrar a tu hijo pequeño dentro de la casa. Pues imaginaros, ¿no? La situación de esta familia, el momento, todo, ¿no? Todo aquello que, por desgracia, una posguerra, pues trae a un país. Pues la verdad que bueno que este programa, con esta dama blanca, a mí me impresionó. Y he unido los hilos, he atado todos los cabos para que tengáis este programa y que vosotros mismos seáis testigos, ¿no?, de esta historia que nos ha llegado en etapas y que es alucinante, la verdad. Yo recuerdo aquel momento en la radio, en Onda Cero, cuando nos contaban estas historias y cómo te lo cuentan los testigos, o cómo aquel matrimonio se esperó al final de la ruta para contárnoslo. Esos ojos llorosos del marido diciendo que él había visto a la dama de blanco. Pero es que cuando él escuchó la historia de la dama de blanco es que se le encendió esa chispita, esa luz en los ojos que casi le hace llorar, porque él lo había visto. Él había sido testigo de este caso. Así que, amigos, un caso que creo que es alucinante, que es impresionante,
que lo tenéis aquí para que lo escuchéis y lo disfrutéis. Espero que lo hayáis disfrutado, porque la verdad es uno de los casos del misterio puro y duro, y de testimonios reales, que ahí está, y que ahí nos lo trasladaron, y que yo os lo cedo a vosotros, también con el permiso de Onda Cero, ese programa que se emitieron en Onda Cero Lora del Río, en Misterios en la Onda. Así que bueno, toca despedir el programa. Hemos tardado un poquito en hacer otro programa. No es por falta de historia, sino por falta de tiempo. Ya lo digo 1000 millones de veces. No me dedico a esto, ojalá pudiera dedicarme a esto. Y entonces pues os podría traer un programa por semana, casi seguro. Hay más historias, tengo una lista tremenda de casos que quiero contaros. Así que bueno, que mientras vosotros me lo permitáis, este programa seguirá adelante. Y por ahora solo deciros que tengo que agradeceros, porque cada vez más tenemos más descargas, cada vez más hay más escuchas. Así que habrá sorpresitas, regalos que he preparado para vosotros, regalos físicos, incluso rutas gratuitas, vamos a hacer rutas. Así que estad atentos porque lo vamos a ir comentando, lo iré poniendo en el Facebook, lo iremos comentando. Así que bueno, no me enrollo más y deciros que eso, muchas gracias. Y que volveremos a escucharnos próximamente, con muchas novedades y muchas cosas más. Así que sed felices y disfrutad del misterio. Nos escuchamos en el próximo programa.